Hey, yo soy Daniel. Y yo, Marcela. Bienvenido al Chismecito. Aquí hablaremos de todo y nada. Ponle play y acompáñanos en esta nueva aventura que es ¡Pa' todos! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Pa' todos! Con Daniel Carreón y Marcela Sotelo. ¡Cuá, cuá, cuá! Comenzamos con su programa favorito y estoy aquí con mi amiga Marcela. ¿Qué onda, Marce? ¿Cómo estás? Hola, Daniel. Muy bien. ¿Tú cómo estás? Estoy a gusto, estoy muy contento de estar otra vez aquí conectados con ustedes para tratar un tema súper importante, pero antes de eso te quiero preguntar algo. Cuando te comes un elotito, ¿con chile del que pica o del que no pica? Del que pica. Ay, somos del mismo team. Sí, la verdad Claro, es claro que sí. que, oye, ¿no te pasa que luego vas a comer algo y luego pides, tráigame salsa? Yo siento que ofendo a todos los chefs del mundo porque no importa qué tan rica esté la comida, yo le vacío así toda la salsa. O sea, Yo también, eso y limón. Siempre. sí, a mí me dicen que no está bueno el platillo, no, es que ya mi paladar me exige que esté el saborcito, ese picor sabroso que nos gusta a los Claro, mexas. claro, claro que sí. Bueno, pues después de saber que Marcela Sotelo es adicta al picante, vamos a continuar con el tema del día de hoy, que es súper importante y vamos a entrar en polémica como siempre, Marcé, súper polémico, ¿eh? Vamos a hablar de los tips para estudiar. ¿Qué te Oye, parece? y yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú eras de los que les gustaba estudiar en grupo o solo? Qué buena pregunta. Yo soy de los que no les gusta estudiar. Me encanta tu pregunta porque si había Porque esa la es la opción, realidad. sí, era la opción. Si había la opción de no estudiar, yo escogía la opción de no estudiar. No, fíjate que la verdad de las cosas es que cuando estudiaba, a mí me gustaba más estudiar en solitario. Algunas veces me funcionaba y otras no. Y cuando yo sabía y dominaba del tema, me gustaba ayudar a mis amigos Mm. porque sabía que yo sabía y me gustaba explicarles y yo no sabía que de esa forma también estaba estudiando. Ahora que soy grande digo, ay, me acuerdo que en la materia de estadística yo les quería ayudar a todos porque yo decía, es que yo sí le entiendo, es que yo sí sé, pero sí, generalmente yo prefería la soledad. Igual yo, si era en grupo, era más pues por el cotorreo, no como por platicar, de que estar con los amigos y así, pero me funcionaba mil veces mejor estudiar a solas. Yo era de mucho hacer las guías, de hacerme las preguntas a mí. A lo mucho también era con mi mamá, de mamá, te voy a dar la guía, a ver, pregúntame tú. Y era mi parte favorita. Nunca, ajá, nunca, no creo que estando estudiando en el grupo haya funcionado mejor que sola. Pero sí lo hacía en grupo, pero más por solamente estar con mis amigos. O sea, tú te hacías las preguntas tú solita y te respondías. O sea, como en la actualidad, sigues hablando sola. Así es, así es. Oigan, no, es que es súper importante porque cada uno tiene su método y Ujú. tiene su técnica. ¿No te tocó que, tipo en la secundaria o en la prepa, había personas que les decían a otra, a ver, aquí está este papel, hazme las preguntas? Y empezaban a pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y yo decía, ay, no, qué miedo. O sea, qué miedo porque, no sé, como que es otro tipo de concentración, porque a lo mejor yo se había estudiado y entendía eso del tema, pero no estaba listo como para que me hicieran la pregunta ahí luego, luego y sacármela a la mente. Yo como que tenía que procesar más lento todo y después, en mi caso, vaciarlo en el examen. Y digo vaciarlo por no decir que lo vomitaba porque ya lo vimos en capítulos anteriores, pero yo muchas veces llegué a practicar eso del vómito mental, que se trata de estudiar una hora o media hora antes del examen para salir a desparramarlo todo y sacarte un Mm. 10. No, es que sí, o sea, definitivamente no podemos esperar que un tip de estudio vaya a aplicar para todos, porque pues hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan, hay cosas que se nos hacen más fáciles, otras que no. Entonces, por eso les vamos a dar tips ahorita de manera general para que los escuchen, los pongan en práctica y los que apliquen para ustedes, ¿no? Porque, pues, como decimos, si a Daniel dice que no le gustaba hacer las preguntas, por ejemplo, yo creo que yo era esa compañera de que sí, háganme las preguntas, yo voy, así me gusta estudiar, entonces, pues, depende de cada quien. No, depende de cada quien, depende el nivel en el que estés estudiando, la asignatura para la que estés estudiando, la presión que tengas en ese momento, incluso la facilidad que tengas para esa asignatura, porque a lo mejor Ujú. estás estudiando para una materia que para ti es muy fácil y dices tú, pues en la soledad de mi casa, pero a lo mejor es una materia compleja que dices tú, ay, necesito apoyo, necesito ayuda de alguien que sea un poco más experto o que esté más avanzado en el tema que yo. Entonces, vamos a dar una serie de tips que nos van a ir sirviendo mucho para poder contestar nuestros exámenes de una manera clara. Así es. Entonces,
Y vamos a empezar con unas técnicas de un libro que se llama Make It Stick, o sería Apréndetelo. Y se trata de como la ciencia de un aprendizaje exitoso. No estoy si voy a decir bien, voy a pronunciar bien los autores del libro, pero los voy a decir, es Peter Brown, Henry Roediger y Mark McDaniel. Entonces, en cada técnica que van diciendo, o sea, como a través de un respaldo científico, de investigación, de por qué funcionan, entonces han dicho que esas son las técnicas que todos pudiéramos aplicar para aprender mejor, bueno, y estudiar mejor. Y haz de cuenta que Oye, las técnicas, dime. no, que andas muy perrita desde que estás en la maestría, puro autor americano. Y yo Para que y veas. yo que ahorita voy a hablar de cómprense un buen marcatextos y tú con tus autores. Pero seguimos con el Peter Brown. Ándale, ándale, make it stick. Y son tres, digamos, pasos principales. Uno se llama recuperación activa, el otro se llama repetición espaciada y el tercero se llama práctica intercalada. Y la verdad, o sea, los nombres se oyen mucho más difíciles de lo que es, o sea, ahorita les vamos a explicar cada uno. Pero el primero, que es de la recuperación activa, dice que tienes que recuperar la información. Entonces, típica que cuando estabas en una clase nueva, había maestros que hacen un examen diagnóstico y bueno, para mí, a mí me chocaba, ¿eh? Como estudiante yo decía, o sea, ¿por qué me hacen un examen que no tengo ni idea? Porque pues eran temas completamente nuevos, te hacían un examen diagnóstico que seguramente ibas a reprobar o te iba a salir todas mal, con la intención de luego darte el tema y volverte a aplicar el mismo examen, que ya con todo lo que aprendiste, pues en teoría ya deberías sacar mejor calificación. Eso es parte de la recuperación activa, o sea, cuando haces como un pequeño ejercicio, un pequeño test. De hecho, en mi maestría, todos están divididos en temas cada materia y de cada tema tienes que hacer un mini test. O sea, yo creo que ahorita ya llevo unos 30 mini test. Y se oyen muchos, pero en realidad son 3 preguntas cada uno, pero pues es la manera en donde están aplicando la recuperación activa de te hago, ves la clase, test, clase, test, clase, test. Entonces, ¿alguna vez te tocó hacer algo así? Sí, o sea, me tocó hacerlo como docente. Ahorita que Ah, decías tú, ¿para qué hacen ese examen diagnóstico? O sea, sí me acuerdo cuando estudiante que los oía y decía yo, ay, otra vez esta fregadera que no sé ni para qué. Pero como docente me tocó aplicar el examen diagnóstico, para recuperar los aprendizajes que traían los alumnos del nivel anterior. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos tener un inicio o un punto de partida de la clase y saber con qué contamos de conocimientos de los alumnos y hacia dónde los queremos llevar. Y ese examen muchas veces lo que tú dices, se vuelve a aplicar después y vemos realmente si hay un avance en los estudiantes y si no hay un avance, pues ahí se pueden evaluar muchas cosas, ¿no? Si no está bien diseñado un instrumento, si no soy buen maestro, si los alumnos no están trabajando como deberían, o es un conjunto de las tres cosas. Pero sí, estoy a favor del Peter Brown con la recuperación activa. oye, y algo importante decir, recuperación activa, es que a veces creemos que hacemos eso. Típica de, vas a leer ese texto y subraya lo principal. Es como el típico meme que subrayas absolutamente todo. Eso no es una recuperación activa, porque no estás poniendo a trabajar de tu cerebro, o sea, nomás estás marcando todo y te quieres aprender todo de memoria. O sea, activa es, literalmente es, pon a trabajar tu mente para que recuerde, para que haga análisis y para que haga asociación y así te lo puedas aprender mucho mejor. Entonces, bueno. Lo que estás diciendo es súper complejo, porque ahorita lo estás diciendo así de que, ay, uno termina subrayando todo, o nomás subrayas el principio y el final, como para decir que hiciste un resumen o para decir que rescataste las ideas más importantes. Entonces tienes que poner mucha atención en lo que estás leyendo para saber qué es la información realmente nueva o lo importante del texto que a ti te va a funcionar para recordar la idea principal del autor. Pero esto se logra con la práctica. O sea, la verdad es que ahorita todos los tips que les vamos a dar requieren de mucha práctica, no nomás de que digas, ah, ya sé, la recuperación activa. No, no, mi chavo, hay que Ujú. practicarlo. Oye, y por eso la verdad también, o sea, parte de que la gente yo creo que a ti te agradece en todos los videos de que gracias a ti han aprendido matemáticas, es que literalmente están haciendo la recuperación activa con tus videos, ¿eh? ¿Por qué? Porque tú les dices algo, hacen como que un mini test, o sea, hacen como que las pruebas, les pones las preguntas, eso es parte de... Y la verdad, por eso también aprendemos mucho con YouTube, por eso existimos también los youtubers, porque es una manera en donde en el salón de clases, pues no le puedes poner
pausa el profesor y, a ver, repíteme eso, pues está la clase ahí en vivo, ¿no? Y ahí hay muchos alumnos y mucha gente haciendo preguntas. Entonces, cuando es online y cuando es YouTube, pues lo puedes estar escuchando, lo puedes pausar y por eso la gente ama los tutoriales y de, mejor no voy a hacer caso a lo que me dijo el profesor en la clase y lo voy a ver en un tutorial en YouTube y es más fácil. Exacto. No, es más fácil, es más cómodo y puedes ver a distintas personas explicando el tema de diferente manera. O sea, puede ser que veas a un maestro de geografía aquí y otro acá y o una maestra acá y puedes escoger también la forma que más se acomode a tu personalidad. Sí es. Oye, Peter Brown, nos dijiste que había tres. Ajá. Sí, esa era la recuperación activa. Ahora vamos con la repetición espaciada. Y esto es que no te satures. Y siento que todos en algún momento como estudiantes nos hemos saturado y yo creo que es típico de al final del periodo o al final del semestre que digas, no puse tanta atención en las clases, pero voy a estudiar un día antes absolutamente todo o voy a hacer un examen de admisión para la universidad, para la carrera que quiero, pero voy a estudiar un día antes. Y, ¿verdad qué pasa? Que el cerebro como que se te quema. O sea, llega un momento en que dices, ya estoy leyendo y ni siquiera Colapsas. estoy entendiendo. Exacto, o Así sea, es. colapsas porque es demasiada información en poco tiempo y a veces el estrés de saber que vas a ser evaluado próximo. Y más como ahorita lo dijiste, si es un examen más importante que otros, por ejemplo, como el del ingreso a la universidad, que ahí tú eres experta, pero qué increíble, o sea, dices tú, estudiar un día antes, pues no, todo sale mal, no hay nada que pueda salir bien después de eso. Entonces aquí sería la importancia en donde lo hagas de manera espaciada. O sea, vamos a decir que te organices. Si tienes un examen a final de la semana y pensamos que no es un examen así de esos que tienes que son temas muy largos, sino son de como los mini test que te estoy diciendo, pues lo que haces es a lo mejor el lunes dedico 1 hora. Y de ahí hasta el martes dedico otra hora. Y a lo mejor el miércoles me tomo un descanso y el jueves le sigo y ya el viernes tengo mi examen. No, eso es solo un ejemplo, pero ese es el punto. O sea, que no intentes hacer todo seguido. Y sí es un error muy, muy común, pero yo creo que todos vamos a comprobar como no fue la mejor idea. O sea, ¿por qué no me organicé? ¿Por qué no lo hice con tiempo? Entonces, de eso se trata esto de la recuperación espaciada. Oye, y aquí tenemos una nueva sección que vamos a estrenar en el podcast que se va a llamar ¿Cómo hacer que todo se trate de mí? Y les voy a contar una anécdota, te la presto, ¿eh? Cuando la quieras usar, te la presto. Va. ¿Cómo hacer? Como saben, yo estudié contabilidad y yo sufrí mucho en la carrera de contabilidad, tanto así que no la ejerzo. Ejercí nomás durante 2 años, 2 años y medio. Y yo creo que parte del fracaso de no ejercer ahorita contabilidad es que no le encontré ese sabor y ese amor porque no me organizaba para estudiar y conforme avanzaba no entendía. Entonces ahora que estamos viendo este tipo de técnicas de decir, ok, voy a estudiar los lunes y los martes 1 hora a conciencia y voy a revisar lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, me hubiera dado más herramientas para poder entender mejor qué es lo que está ocurriendo en cada una de las clases, pero la verdad es que ocurrió que nunca me daba el tiempo, que quería estudiar un día antes del examen y siempre todo salía mal. Entonces, organícense en la forma y en el espacio que ustedes necesitan, si escuchando música, si en total silencio, si en el cuarto solos o en el lugar más bonito de su casa. O sea, ya depende de ustedes, pero sí organícense. Y ahí también agregaría que no es parte de Peter Brown lo que decía tal cual, pero él, pues también organízate para tus momentos de descanso, porque a veces sí lo tenemos que literalmente agendar, o sea, a ver, voy a estudiar todo el día Sí. porque tengo muchos exámenes, pero me voy a acostar a tal hora para dormir tanto tiempo y en la mañana seguirle, porque si no agendas tus momentos de descanso, luego no duermes, y tú sabes que si no duermes, o sea, por más que leas y por más que estés aplicando estas súper técnicas que les estamos diciendo, tu cerebro está cansado, entonces no se puede. Exacto. Y no vayan a salir como esa gente que nomás agenda puro tiempo de descanso, ¿eh? Primero Ah, agenden sí, su no, tiempo de tampoco. estudio. Y Sí, luego lo y otro. si son muy jóvenes en etapa de secundaria, pues piensen en descansar en la noche nada más, o a lo mejor tener pequeños breaks entre el estudio de 15 minutos, que más adelante lo vamos a ver, porque luego quieren descansar mucho y si están chavos también, o sea, sí descanses el cerebro, pero pues primero lo primero. Tampoco. Sí, claro. ¿Qué más dice, Y qué más dice el ya el Peter? último, el último es la práctica intercalada. Entonces, ya dijimos que tu cerebro se satura, te quemas, colapsas y es importante cambiar de temas.
O sea, significa, o sea, una cosa es que des tus tiempos para poder estudiar, pero tampoco se va a tratar de que veas solo un tema y el mismo tema y el mismo tema, sino que aproveches que si tienes varias materias, te dediques un rato a una materia, des todo lo que tienes por dar para esa materia y luego ya de ahí te pasas, o sea, descansas y te pasas al siguiente tema. Entonces, eso ayuda también a tu cerebro a estar brincando, ¿no? Como que ya vimos este tema, dimos todo para ese tema, pero ahora descanso y me voy a otro para que puedas, o sea, insisto, es que llega un momento en que por más que estés leyendo y estudiando y estudiando y haciendo ejercicios y que simuladores y que esto y lo otro, si no cambias de tema, tu cerebro ya lo ve muy pesado. Entonces ese es el tercero. Oye, fíjate que mi mamá estudió hasta el doctorado y tuvo un hijo tan burro. Oye, y yo me acuerdo que decía, se ponía a trabajar y pues al fin, mamá con 3 hijos, ¿no? Y estudiaba Uh-huh. y trabajaba en la computadora como una hora y cacho y luego de repente decía, voy a cambiar de actividad y no se echaba a descansar, o sea, a veces se ponía, me acuerdo que a lavar trastes, a barrer, a trapear, a estar un ratito con nosotros y lo decía, bueno, ya voy a regresar, es que necesitaba agarrar aire. Fíjate, o sea, desde Ajá. esos tiempos ya, a lo mejor no lo teníamos identificado con el nombre, ¿verdad? Pero ya sabía desde esos tiempos mi mamá que tenía que cambiar de actividad, como para darle un descanso al cerebro, como para decirle que ya, es mucho estrés esta parte o requería mucho de ti, cámbiale de actividad. Uh-huh. Sí, por eso te Oye, decía que una los duda que nombres nada que se ver. oían muy profesionales, pero en realidad son cosas que ya todos hemos aplicado. Pues hemos aplicado, pero cuando no somos conscientes no se aplican bien. O sea, yo siempre he sido creyente de eso. O sea, puedes saber tú que a lo mejor necesitas un descanso, pero si ya conoces a un autor o alguien que lo sustente bien, dices tú, pues a lo mejor siento que me está funcionando, pero si ya eres más consciente de que va a ser tu hora de estudio, tus 40 minutos, y luego vas a descansar 15 y luego vas a agarrar otros 45 minutos, o sea, ya si eres consciente de la técnica que a ti te funciona, porque va a haber muchas técnicas en lo que vamos a decir, ¿eh? Pero ustedes van a acomodar y la van a destrozar y van a hacer una capirota de lo que les digamos y cada quien va a agarrar lo que les sirva. Entonces, Así es. qué bueno que seamos conscientes. Oye, tengo una duda que nada que ver, o sea, una duda nada que verienta. ¿Conoces al Peter Brown en foto? No, ¿No? Ah, yo no. dije a lo mejor y lo conocemos. Es que quería verlo. Quería verlo. Ahí sí, hay alguien, coméntenos en redes Lo voy a sociales la foto buscar. del Peter. Ay, es que sí, se escucha muy bien. Ahora Peter sí, Brown. yo pues Ah, no estoy ya lo ando estudiando la buscando. maestría, pero traigo unos tips más básicos, ¿eh? Yo traigo los tips básicos. El primero es el subrayado. Si ustedes van a estudiar, se notaba que no, se nota la escuela pública. Primero, vamos a subrayar la información importante, pero la información importante tiene que ver con lo que el autor quiere decir. O sea, yo voy a decir, ok, este texto se trata de la revolución industrial. ¿Qué pasó en la revolución industrial? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? O sea, lo que para mí sea relevante. Obviamente, si está en un texto, yo pienso que toda la información es importante, pero las ideas que destaquen, es importante que podamos Hola, hola. hacer eso. Ahí está. Incluso como Sorry, decía, problemas técnicos, incluso pero ya. ay, ¿me dejaste escuchar? Sí, pero ya te escucho otra vez. Ok, perfecto. Entonces les decía que si la información está en un texto, seguramente toda la información es importante, pero ustedes digan qué es lo más relevante para mí de eso que estoy leyendo. Y ahorita que decía Marcela al principio del Peter Brown, que había que espaciarse y que había que tomarse tiempo para estudiar todos los días, imagínense si yo todos los días voy repasando lo que subrayé en mis Mm. distintas asignaturas, entonces ya va a ser más fácil saber cuál es la información que para mí resulta más relevante o más importante o más compleja para poderla ir reteniendo. Entonces, mi primer tip es que traigan su marcatextos y vayan subrayando todo lo importante. Ahora te voy a preguntar algo, ¿te tocó hacer resúmenes en la escuela? Claro, Claro. claro. O- O, o sea, yo siento que fui aprendiendo, o sea, fue evolucionando, porque yo sí era al principio de que mi cuaderno completamente marcado amarillo o el color que haya sido, pero luego ya le fui captando a que no, 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 a ver, tengo que aprender a de verdad identificar lo más importante. Y fíjate que el, lo que te voy a decir no está comprobado, ¿eh? No lo tomen como si yo ya no, aquí no soy psicóloga, aquí yo no estoy estudiando neuroeducación, ¿eh? Solo es como algo que a mí me servía de estudiante.
Yo cuando estudiaba empezaba a identificar en un texto cuáles eran las preguntas que me podían hacer. Entonces, como, a ver, si yo hiciera un examen, ¿qué preguntas haría? Entonces empezaba a subrayar lo que yo creía que me iban a preguntar y normalmente latinaba. Y aquí es a lo que no sigan mi consejo, pero síganlo porque a mí me ha servido. En donde yo me he dado cuenta que en muchos exámenes, desde la primaria, secundaria, prepa, uni y maestría, cuando te hacen una pregunta y son opciones múltiples, la respuesta que está más larga es la correcta. Como que le echan más ganas, porque yo siempre he dicho, a ver, si alguien hace el examen, no creo que vaya a echarle tantas ganas a hacer una pregunta muy larga que no sea la correcta. Seguramente la que está más larga es la correcta y normalmente me da bien. Les digo que no sigan mi tip por siempre. A veces funciona si tienes que saber, pero eso es lo que yo he aplicado toda mi vida, toda mi vida, porque dije, mira, esta está más desarrollada y normalmente es la correcta. Oye, pues eso tiene un nombre. Una vez yo también decía que cuando hacía mis videos de matemáticas pensaba en lo que la gente quería saber. Ajá. Y cuando estaba haciendo un guión, yo pensaba como pensarían las otras personas. Y una persona me dijo, una persona que está bien estudiada como tú, me dijo, esto tiene un nombre y se llama no sé qué, no sé qué. O sea, sí tiene un nombre el anticiparte a lo que los demás requieren de ti. Vamos a Y qué investigar. bueno. Y ahorita te voy a decir, yo cuando estaba en secundaria odiaba los resúmenes porque decía, ay, qué flojera, porque lo que subrayé nomás lo vuelvo a copiar, porque estaba chavo y no veía que la intención era, pues, sacar las ideas principales, tener un texto corto que resumiera todo el texto de una manera breve, clara y concisa. Y luego llegué a la prepa y nos dijeron, existe la paráfrasis, que es ahora explicar lo que entendiste del tema. Dije, ay, no, por favor. O sea, yo creo que por eso nunca estudié español ni nada de eso. Entonces, primero, se hagan su resumen. Número dos, cuando tengan su resumen, excelente técnica de estudio, ¿eh? Y se los voy a decir ahorita que aquí andamos diciendo verdades. El nivel más alto al que puede llegar un alumno es cuando puede explicar con sus propias palabras un tema, un procedimiento o una actividad. Entonces, tú ya hiciste tu resumen, ya subrayaste, ya, y se lo puedes explicar a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, un A tu compañero. peluche, a lo que quieran. ¿Ya vieron? Entonces, cuidado con Marcela, les digo que si habla sola. Oiga, no, sí. No te creas, o sea, así termina uno hablando solo, pero si lo puedes explicar, es que el conocimiento ya está en ti. Sí. Entonces, excelente tip de estudio, hagan su resumen y luego explíquenlo. Si ya lo pueden explicar, ya lo dominan, o sea, ya lo dominan, entonces en el examen les va a ir súper, súper bien. Entonces, otro tip de estudio, Marce, el esquema. O sea, y hay muchos tipos de esquema, pero organizar la información. A mí de adulto es lo que más me sirve, el esquema. O sea, por eso hago videos educativos y yo me organizo siempre con ilustraciones. O sea, por ejemplo, si yo les voy a hablar del clima en Ciudad Juárez, pues pongo un mapa de Ciudad Juárez, pongo la nubecita, pongo el solecito, y hay gente que hace cuadros sinópticos también, o sea, para organizarse, entonces, todos los tipos de esquema, para que tú puedas captar por medio de palabras o de ilustraciones, es un excelente tip de estudio, o sea, Cuando te toca dar igual, conferencias, así lo haces, ¿verdad? O sea, pones sí, o dibujitos para sea, aprendértelo. sí, yo hago un esquema y hago enunciados y luego ya hago puros dibujos. Mis conferencias no traen nada de texto porque me choca leer. Porque luego pasa que aunque tú leas bien, aunque ya estés relajado, lees mal. O sea, lees mal, No, o sea, y mejor aparte no. es tu manera de estudiar, de aprendértelo. Y a lo mejor les puede pasar que hagan su esquema y alguien llega y ve su esquema y no le entendí nada a tu esquema. Porque también mucha mente, o sea, lo haces para ti, no lo haces para los demás, ¿no? Excelente, mi morrilla ¿de dónde eres? Mi morrilla ¡Mexicali! mi morrilla, ya iba a decir de Guanajuato. Excelente mi morrilla de Mexicali. Fíjate que eso es correcto y yo siempre he dicho, qué bueno que lo hago así porque luego mis presentaciones que doy en las conferencias andan por todos lados y no cualquiera podría dar la conferencia, porque no traen nada de Claro. texto, o sea, es ilustración, 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 o sea, estamos blindados, ¿eh? O sea que puro tip. Ahora sí, Y aquí otro. ustedes van a combinar, no nomás para, o sea, agregar algo a este tip, que ustedes van a combinar, si se le dan los dibujos, perfecto, pero a lo mejor hay gente que es como dibujo pero con palabras, o dibujo pero con los bullets, ¿no? Con los puntitos. Tú tienes que ir probando que te funciona. Oye, y ahora quiero hablar de otro tip. A ver. Y este es desde mi lugar como maestro de matemáticas y como creador de contenido de matemáticas. Voy a hablar porque de repente hay materias que no nomás se trata pues, de hacer un resumen o hacer un dibujo, sino que son materias en las que tienes que utilizar otro tipo de pensamiento, ¿no? Pensamiento matemático.
Y el consejo más grande que les voy a dar es que entiendan lo que están haciendo, que comprendan los conceptos básicos y que practiquen mucho. O sea, ahora sí que la práctica hace al maestro y en la asignatura de matemáticas, en las ciencias, En en un podcast. física, en todo así, en el podcast. Ay, sí, ahorita vamos a hablar de eso, ¿eh? La práctica hace el maestro y espero que al rato seamos los maestros del podcast, pero Ujú. practicar para estudiar porque también tienes que aprender cómo no llegar al resultado. O sea, las matemáticas es practico, 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 practico y en el camino de tanto practicar me voy a equivocar muchas veces y al final pues voy a poder llegar al resultado correcto. Por cierto, hablando de practicar, hay una historia bien bonita del que creó el foco, no sé si recuerdas, No me acuerdo. que no sé ni cómo se llama, a lo mejor se llamaba Tomás Alva Edison y si no, Ujú. corríjanme. A lo mejor fue Peter Brown, a lo mejor fue Peter Brown desde ese tiempo haciendo Ya, focos. de maestro en educación, pero también en los focos. Sí, oye, ya pobre Peter Brown, si nos está escuchando, Peter, manden un mensaje, Peter, estuvieron hablando de ti, ve al podcast. Exactamente. Oye, entonces decía que, pues, según yo fue Alba Edison, y si no, pues ya la regué. Hizo muchas veces prototipos de focos y después de miles de intentos, pues logró uno que sí prendiera. Y una persona dijo, uy, te equivocaste Ah, 1300 veces antes de hacer un foco y dijo, no, aprendí 1300 veces formas de cómo no se hace un foco. Entonces también el error es una excelente oportunidad para aprender y es el tip más grande de estudio para las materias matemáticas, ciencias y en general yo creo y de que... todas. Ujú. Ujú. Entonces, oye, ahora sí, yo tengo una duda. Tú ahorita que estás en la maestría, ¿cómo le estudias? Esquemas es algo que se me hace fácil. Y fíjate que yo he identificado en mi forma de estudiar, que otra vez es algo muy individual, a mí me sirve mucho escuchar. Entonces, pongo la clase, porque hay clases que puedo ver grabadas, pongo la clase, estoy haciendo algo, la verdad, de que lavando trastes, maquillándome, manejando, estoy haciendo algo, pero estoy súper concentrada a lo que se está diciendo. Y como te digo que son eh, temas cortitos y luego hay un test de ese tema cortito. En cuanto termino de escucharlo, hago mis anotaciones, esto, y me aviento el examen. A veces me saco 3 de 3, a veces 2 de 3, porque 1 de 3 pues no pasas el examen y lo tienes que volver a hacer. Y esa es como mi forma en la que voy ahorita. Ya sí sé que me van a hacer un examen de todos los temas, lo que te digo, haría mis guías, intentaría identificar qué me van a preguntar, que por eso les digo que tampoco sigan todo el tiempo mi consejo, porque a veces no le vas a atinar, ¿no? O sea, a veces es como, sí, seguro me van a preguntar esto, y claro que no, me preguntan algo que pasé por alto. Entonces intento revisar todo, intento identificar qué me pueden preguntar y hacer esas guías para yo hacerme preguntas y saber más o menos si conozco el tema para poder responder. Exacto. Y es lo que dice Marcio ahorita. Cada quien se tiene que ubicar en lo que mejor le funcione. Ahorita, por ejemplo, a estas alturas de mi vida, la forma en la que yo estudio siempre algo es como si lo fuera a dar una charla, como si fuera a platicarlo. Y digo que así lo he aprendido porque desde hace 15 años estoy haciendo videos de matemáticas y siempre pienso, ok, ¿cómo se lo explicaría a alguien? Porque los videos Sí. son explicarle a alguien. Entonces, en mi trabajo, cuando he tenido que dar charlas, capacitar, seguir dando clases, o para estudiar, me cercioro de que estoy entendiendo lo que estoy leyendo. Incluso déjame te cuento un chisme, uno de los chismes mejor guardados. Y voy a tirar muchos negocios aquí, ¿eh? Voy a tirar muchos negocios. Venden guías para acceder a la universidad, a la prepa, Ujú. y también venden guías para acceder a una plaza de docentes y de muchas cosas. Y lo que les hacen es darle mucha información y darles muchas preguntas. Y yo logré pasar el examen estudiando solo porque me percaté de entender todo lo que podía. Cuando llegué a ser subdirector, hace 5 años, todos estudiaban que yo estudié con tal programa, con tal guía, yo con esto, con otro, y yo fui de los más altos, por eso obtuve una subdirección, porque yo leía algo y decía, ok, a ver, ahora lo voy a tratar de explicar. Entonces, tip grandísimo es, lee algo y piensa cómo se lo podrías explicar a alguien. O sea, ahorita mi forma de aprender es esa. Y, Siempre, y creo que, o sea, también ahorita, a mí no me tocó porque no era muy mi estilo,
Pero una cosa es eso de poderlo explicar, pero también hay personas que se les da muy bien el asociar. O sea, esto lo asocias con no sé qué. Por ejemplo, en algo del ojo están algo que se llama bastones y conos. Bastones son los que identifican el movimiento y conos son los que identifican el color. Y ¿cómo te lo puedo decir? ¿Por qué me acuerdo? Porque yo me imagino literalmente que bastón de movimiento, necesitas un bastón para caminar, y por eso ya sé que bastón, movimiento, y pues el otro es el color. Entonces, hay veces que puedes hacer esas asociaciones que, te digo, puede que hagan sentido, que no hagan sentido, pero el punto es que te lo aprendiste. Eso está bien padre, porque igual lo sigues explicando en tu forma, pero no sé, a mí nunca me pasó, pero canciones, ¿no? Que hacen canciones, que hacen bailes, señas, y así te lo aprendes. Oye, y hablando de las canciones, señas y todo lo demás, recuerden que para estudiar también tienen que buscar qué parte les gusta más. O sea, hay gente que dice, es que yo tengo que tener la tele prendida. Y gente que tiene muy buenas calificaciones, dice, es que yo ya pongo una serie que ya vi, como que me ayuda a estar como acompañado. Hay gente que dice, es que yo con música. Hay gente que dice, es que yo tengo que tener goma de mascar. Y yo, ¿cómo? Y hay gente que me dice, Sí. sabes que yo sí necesito silencio total. Ujú. Entonces, lo que aquí les comentamos es, nada más es una repasadita. Yo creo que hay tantas técnicas de estudio que vamos a tener que hacer segunda y tercera parte. Es más, hasta quiero ponerle Claro. parte una. Y quiero que ustedes se acomoden en qué les funciona. O sea, pero para aprender qué les funciona, sí tienen que practicar y tienen que ver qué es lo que necesitan en ese momento. Entonces, Claro. qué bueno que están escuchando Claro. el podcast Es una y técnica por de favor, estudio. que es una técnica de estudio el poder estar informado y existen ¿cómo se llaman? Los libros, los audiolibros, Ah, también buenísimos. Y esta es una forma muy bonita de aprender. Daniel, y ya para ir cerrando, ¿tú te acuerdas cuando fuimos al Educón, donde nos conocimos en Nueva York, que pasaron pues al frente, a la plática, los que hicieron una canción? Creo que era algo de la tabla periódica. Que, Sí, que, de que una... ASAP Science. Ujú. ¿Sí eran ellos, verdad? Creo que sí. Pero pues, o sea, que esa canción ya la utilizan en las escuelas, con los niños, que eso es súper famosa y es una técnica de estudio. O sea, literalmente hicieron algo súper viral de una técnica de estudio. Pero bueno, hemos llegado al final. ¿Algo más que te gustaría agregar? No, sí, que nos comenten cómo estudian y puros emojis amarillos y que nos pueden escuchar en cualquier plataforma. Sí, muchas gracias, Daniel. Cuá, 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 cuá. ¡Cuá, cuá, cuá! Gracias por escuchar este episodio. Recuerda apoyarnos, compartirlo con tus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en la próxima. Cuá, 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 con Daniel Carreón y Marcela Sotelo. Producción y edición, Abdi Martínez. Distribución, Daniel Segura. Pa' todos.